Hola, Shalom. Ay, soy Claudia Zúnzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad. Y el tema de hoy ya tiene tiempo, bastante tiempo, que lo quería abordar, pero me había detenido porque es un tema complejo, bastante complejo, pero es muy importante. Así es que amigos, les recomiendo estar muy atentos. Estoy transmitiendo para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y también estaba yo buscando a la persona adecuada para abordar el tema de hoy. Ya la había descubierto yo desde enero, ahorita les platico quién es. Y bueno, había muchos temas en el tintero, pero ya por fin hoy vamos a abordar este tema. Y bueno, vamos a iniciar. Quiero recordarles que en febrero tuve dos programas dedicados al profeta Enoc y al libro de las claves de Enoc, que estos dos programas fueron con mi amigo Sergio Ocharán García, a quien le envío, perdón, un cariñoso abrazo, un abrazo, querido Sergio. En esos programas comentamos que en el canon bíblico católico y también en el judío, solo dos personajes fueron ascendidos a los cielos sin haber pasado por el proceso de la muerte. Uno fue, por supuesto, el profeta Enoc y el otro, el profeta Elías. Ya que estoy mencionando la Biblia, eh, es, quiero decir, quiero hacer la acotación de que María, madre de Jesús de Nazaret, su asunción, la asunción de María, madre de Jesús de Nazaret, no viene en los textos. Es parte nada más, esta idea, esta concepción, esta creencia, este dogma de fe de la asunción de María. No viene en los textos, amigos, no viene en la Biblia ni en ningún otro texto. Es parte de la tradición oral que cobró fuerza con el edicto del Papa Pío XII del 1 de noviembre de 1950, cuando se convirtió en dogma de fe, en uno de los dogmas marianos. De igual forma, hay solo dos personajes en la Biblia católica que tuvieron una visión de los cielos: el apóstol Juan, autor del Apocalipsis o libro de las revelaciones, y el profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas más importantes del judaísmo y de hecho de todas las religiones abrámicas, es decir, también del cristianismo, del catolicismo y del islamismo, de religiones que tienen como raíz, como origen, la alianza de Abraham con Dios. En el libro de Ezequiel, que es el tercero de los principales libros proféticos de la religión judía y es parte de el Tanaj, que es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo, este libro también está en el canon bíblico, en lo que los católicos llaman el Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 al 25, el profeta hace una descripción de un carro de fuego que el misticismo judío ha llamado Merkabah. ¿Qué es este carro de fuego y por qué es importante? Para hablar de ellos, le decía que tengo a la persona perfecta, estoy convencida. Hoy tengo el gusto de que me acompañe de nuevo el maestro cabalista Joseph Beira, quien estuvo con nosotros en un programa hermoso
la primera semana de este año, hablándonos sobre el árbol hebreo de la vida y el camino de la iluminación. Joseph Beira es nacido en Montevideo, Uruguay. Hoy reside en España, desde donde nos está recibiendo. Es un artista gráfico y digital que además ha incursionado en la música y en la poesía. También es artista marcial, de hecho actualmente dirige la escuela Paihu de artes marciales chinas y el arte de la defensa personal. Es maestro cabalista, como ya dije, autor de los libros El Camino y El Espejo, de editorial Nirvana Libros. Joseph, qué gustazo enorme, ¿cómo has estado? Gracias por aceptar, perdón, mi invitación. Bueno, no, el agradecido soy yo y siempre es un placer este, entablar estos diálogos tan interesantes entre almas afines. Lo que quería aclarar es que mis libros son de Editorial Obelisco, no quiero que se enfade mi editor. Editorial Obelisco, corrijo, yo me Obelisco, equivoqué, Obelisco, Obelisco, sí. yo me Que por- equivoqué, yo me que por- equivoqué. no, no pasa Ok, nada. Que bueno, por- fue que error por- mío. Y bueno, si queremos estos libros, ¿dónde los encontramos o cómo lo podemos obtener? Pues en las plataformas digitales están distribuidos en Amazon y bueno, en librerías, también en la web propia de Editorial Obelisco y después en casi todas las plataformas de venta de libro, la distribución creo que es bastante buena. Bueno, Obelisco es una garantía en la distribución, por eso siempre es un placer editar con ellos. Es que de hecho, si pones en internet El Camino Joseph Vieira, te sale, lo encuentras. Sí, 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 sí. No, ¿Mm? no hay ningún problema, sí. De hecho, he terminado mi tercer libro y me lo ha aceptado la editorial, pero bueno, quedará, este año no creo que se edite, es un libro en el que hago todo el tratamiento sobre el dolor. Se llama sí, se llama La luz del dolor. Oye, qué buen tema. Sí, está Luego bueno. platicamos de él. Ujú, sí. Bueno, en otra ocasión, qué bonito tema. Joseph, un carro de fuego. Ujú. ¿Qué es eso? ¿Qué es Bueno, qué es la Merkabah? es, ¿Qué es eh, Merkabah? Mm, Bueno, Merkabah significa carroza, carromato, ¿no? Yo siempre lo identifico con un vehículo, ¿no? Y ¿Mm? utilizaré esa idea para un poco poder transmitir, sobre todo, la interpretación que será bastante personal, ya que en realidad, y es una de las cosas que ocurre con la Kabbalah, aunque querramos unificarla, nos encontramos con ciertas dificultades porque cada místico ha tenido sus experiencias particulares y ha tenido lo que se llamaban las especulaciones místicas que le eran personales. Entonces, siempre vamos, a pesar de que querramos unificar la Kabbalah en su totalidad, yo creo que tenemos un hilo conductor, pero hay temas que no son exactamente como se abordan y el tema de la Merkabah justamente es uno de esos en los cuales existe una diferencia entre los orígenes de la Merkabah, de la idea, del concepto de la Merkabah, y lo que hoy se entiende como Merkabah en la Kabbalah, ¿no? Y esta diferencia viene sobre todo porque las ideas principales de la Merkabah en las que se basó, digamos, el núcleo del misticismo judío, ¿eh? Son muy anteriores a la aparición misma de la Kabbalah, que según Gershon Scholem, el historiador por excelencia del misticismo judío, eh, determina que la Kabbalah comenzó aproximadamente entre el siglo XII y XIII en Europa, lo cual dista mucho de las ideas previas, ¿no?
Entonces, tenemos que el origen de la idea de la Merkabah es de la época talmúdica, no es de la época de la Kabbalah medieval, que es de la que estamos todos bebiendo. Si bien muchas ideas y conceptos, en realidad el conocimiento es un hilo del cual uno va tirando y va uniendo conceptos, y yo considero que una de las cosas fundamentales de la Kabbalah es que es como por ponerlo una comparación, es como como un conocimiento científico, en el sentido de que va creciendo, es un conocimiento evolutivo, ¿eh? No es un conocimiento dogmático. Es decir, las religiones son eso y tú las miras bueno, hay religiones que no, que han llegado a acuerdos y han ido cambiando, ¿no? Ujú. Porque para la religión católica hay una serie de cambios. No se creía lo mismo en el siglo I que lo que se cree ahora, no es lo mismo. Y eso la gente bueno, se puede documentar, ¿vale? Como por ejemplo, un tema bastante álgido que es la inmortalidad de Jesús, de Yeshua ben Yosef, que ese era su nombre en realidad, ¿no? Del maestro, o sea, al principio no se lo consideraba, porque las ideas estaban mucho más cercanas al judaísmo, ¿m? Y después eso se resolvió el tema de esa inmortalidad, de esa divinización, ¿no? Cuando digo inmortalidad me refiero al divinizar la imagen del maestro Yeshua ben Yosef. Entonces, ¿Cómo es dices que el nombre? Nunca lo había escuchado completo. ¿cómo? El nombre de Jesús. Yeshua ben Yosef. Sí, Jesús, hijo de José, Ah, ok. Ujú. claro. Mm. Este, y entonces tenemos que lo que nosotros consideramos que era cabalista en años anteriores, ¿no? a la Edad Media, no es exactamente cabalá, pero obviamente como la cabalá se nutrió de las raíces místicas preexistentes, además de que también se combinaron con otras ideas, ¿vale? Que estaban también muy de moda, muy en auge todas un renacimiento de lo helénico, de la filosofía griega, etcétera, ¿no? Del gnosticismo. Entonces, lo que nosotros consideramos hoy Merkabah no es tanto lo que se consideraba antes, ¿vale? Y eso tiene su sentido, porque el conocimiento ha ido evolucionando, ¿vale? ¿Y qué es lo que se considera? O sea, hoy los místicos de la tradición espiritual hebrea, ¿qué consideran Kabbalah? Digo, ¿qué Kabbalah o consideran que es el Merkabah? Merkabah. Bueno, a ver, la diferencia fundamental del concepto de Merkabah, es decir, casi podríamos decir que en esencia el concepto mismo de la Merkabah ha ido quedando como desactualizado, ¿m? Si lo comparamos con las ideas originales. Es decir, las ideas originales que se basan, como tú muy bien dijiste, en la visión del profeta Ezequiel, en el cual describe un carro que tenía cuatro características, cuatro ruedas, cuatro caras, cuatro animales, etc. Entonces, ese carro representaría la posibilidad de conocer a Dios, ¿no? Sería como una representación física digamos, de las propiedades de Dios, ¿no? Entonces, la idea de la Merkabah es, por un lado, ¿no? En la antigüedad, por un lado, un sitio donde estaban contenidos 7 templos, algunos los llaman, los mencionan de forma ascendente, ¿no? Entonces se dice que uno asciende a la Merkabah y otros los nombran de forma concéntrica, entonces dice que uno desciende a la Merkabah. Pero bueno, pero en realidad, además de un lugar que nunca se determina exactamente, porque además que, fijaos que también, dada casi la obligación que se tiene el judaísmo de no crear imágenes de Dios, para no transigir de alguna forma ese reglamento, esa misbot de no poner a Dios en imágenes, también es muy difícil, es muy abstracto el concepto de esa gloria divina, representada de una forma
entre comillas, material o física, ¿vale? Para que nosotros pudiéramos acceder a ella. Entonces, ¿qué sucedía? El problema fundamental con esa Merkabah, con ese sitio, ¿eh? Era la extremada cantidad de requisitos que había que cumplir para acceder a ella. ¿Vale? Así es, se requerían una serie de requisitos alágicos, ¿no? Una serie de requisitos de cumplimiento de la ley judía, en el cual uno tenía que haber cumplido todas las prohibiciones de la Torá, es decir, los mandatos negativos, o sea, la Torá, según el judaísmo, tiene mandatos positivos y mandatos negativos, es decir, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Bueno, concretamente lo que no se puede hacer tenía que cumplirlos todos. Vale, teniendo en cuenta que tenemos 365 eh, preceptos, imaginaos la dificultad, ¿no? Y después una purificación física Pero de 40 días. no me está quedando muy claro, yo sé. O sea, la Merkabah es un vehículo, es un lugar, es un estado de conciencia. Claro, sí. Bueno, por eso intento hacer la diferenciación. O sea, para los antiguos, ¿vale? Para los antiguos era al mismo tiempo, o sea, era el sitio en el cual yo podía acceder a las propiedades de Dios, a la manifestación de Dios. O sea, el místico, ¿m? Antiguo, previo a la existencia de la Kabbalah, lo que aspiraba era entrar en los ejalot, en los templos, que eran siete templos. Entonces, se consideraba esa Kabbalah como un sitio donde estaba Dios y al cual yo podía acceder. En esa concepción era eso más todas las condiciones que habían que cumplirse para ingresar en ese sitio. No sé si queda claro. Ajá. Es decir, es un sitio espiritual donde ahí se supone que está la gloria de Dios, ahí está el trono de Dios, ahí está el rey viviente, ahí está. Y entonces, si yo cumplo con determinadas normas, puedo acceder, puedo ir ascendiendo o descendiendo, según el místico en cuestión, puedo ir ascendiendo o descendiendo, es decir, atravesando diversas capas hasta llegar a lo más sublime, al contacto mismo con el trono divino. Es el trono de Dios. Básicamente, Ajá. básicamente. O, digamos, el sitio donde reúne todas las propiedades divinas. Ujú. ¿Qué pasa? Esa idea ha ido un poco como que evolucionando, ¿vale? Porque, entre otras cosas, los procesos místicos meditativos, y eso lo recoge muy bien el maestro Rabbi Ariel Kaplan, ¿eh? En su libro Meditación Cabalística. El maestro Ariel Kaplan de bendita memoria nos habla de cómo va demostrando cómo se ha ido estratificando y se ha ido simplificando el proceso de conexión espiritual. Es decir, una de las cosas que se tenía que hacer para uno, solamente lo que uno tenía que hacer para hablar con el ángel guardián de la primera puerta del primer templo, ya era una cosa hiper complicada. Uno tenía que saber unos nombres secretos, uno tenía que tener un estado de pureza física, de pronto ayunar 40 días, de realizar una serie de plegarias y meditaciones, y además estar purificado con las cenizas de la vaca roja, que eso solamente existió mientras existía, hasta que existió el segundo templo, que era una vaca que se sacrificaba, se sacaban esas cenizas, entonces se suponía que con esa ceniza físicamente uno se depuraba lo suficiente como para poder estar delante de un ángel. Entonces, por eso digo que eso se ha ido, digamos, esa concepción de esa espiritualidad tan compleja, porque es compleja, ¿vale? Con una disciplina tan férrea, ha ido perdiendo, eh, digamos, adeptos, ha ido perdiendo fuelle por el camino, y nosotros vemos que cada vez más se tiende a la síntesis. No estamos hablando de un reduccionismo, que eso es otra cosa, a la simplificación extrema y absurda, sino una síntesis. La síntesis quiere decir que con menos consigo más, o por lo menos lo mismo. Eso es más inteligente. Entonces, el ser humano ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando también en sí las energías,
la forma con la que nos relacionamos con las energías divinas. Por ejemplo, antiguamente existían los sacrificios. De un momento, que eso está documentado de modo religioso, da los sacrificios no corren más. ¿Por qué? Porque ya no era necesario ese tipo de comunicación para acceder a Dios. Si me preguntan a mí personalmente, y a riesgo de ofender a alguna ortodoxia, yo lo que creo es que el ser humano es el ser humano, no Dios, porque nos dicen, ¿no? Que lo dice el Creador en la Torá y en la Biblia, yo siempre he sido el mismo. ¿Vale? Yo siempre he sido el mismo. Lo que sucede es que nuestro nivel interior va cambiando y entonces las posibilidades que tenemos de acceder al Creador van refinándose y van optimizándose. Lo que antes necesitábamos matar a varios animalitos para que nosotros sentirnos conectados con el Creador, ahora de pronto nos sentamos, meditamos, oramos en la mañana y ya está. Mm. ¿Vale? Entonces, ese concepto se ha ido reduciendo por las dificultades y además que muchos maestros decían, eh, prevente de, si no recitas, por ejemplo, si no invocas 126 veces al nombre del ángel tal, dan ni lo intentes, porque se hablaban historias de que, bueno, de que el iniciado iba y recibía una paliza brutal por parte de los ángeles por no saber el santo y seña, ¿no? La contraseña. Es como si hoy quiero acceder, ¿no? A una cuenta y no sé la contraseña, pero en vez de echarme el, el buscador, viene un grupo de personas y me da una paliza. Es más o menos así. Entonces, obviamente todo eso creo que está muy revestido de leyenda, pero tiene un sentido eso también, tiene una explicación que los maestros han ido depurando, los diversos místicos han ido depurando ese conocimiento, han ido experimentando. Entonces, lo que va sucediendo en la actualidad es que se considera a la Merkabah como un vehículo personal, individual, ¿vale? Entonces, se han hecho muchas interpretaciones, como algunas demasiado simplistas, etc. Yo creo que el valor fundamental de la idea actual de la Merkabah, de ese vehículo, es otorgarnos una posibilidad individual de acceder a ese trono de Dios. Hay que dejar en claro que los místicos eh, cuando estaban enfrascados en esto de la Merkabah, no estaban interesados en conocer la naturaleza directa de Dios, ni mucho menos, sino relacionarse con su manifestación, que eso también lo sigue practicando la Kabbalah, cuando dice que nosotros no podemos conocer a Dios, porque bueno, para conocer a Dios tendrías que pasar a un plano en el cual al Dios mismo, ¿no? El santo bendito es, tú para conocerlo tendrías que pasar un plano de existencia en el cual ya no existes tú, sino que todo es Él. Entonces, si no existe observador y observado, es imposible, desapareces. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Yo siempre digo lo mismo. Nosotros podemos hacer el CCI, podemos hacer el trabajo forense de las energías divinas. Nosotros estudiamos la manifestación de Dios. Entonces, la Merkabah es un Sí, poco o el sea, intento. nosotros no podríamos estar en presencia de Dios porque desapareceríamos. Lo que podemos estar es ante la presencia de la gloria y magnificencia de Dios. Pero entonces, a ver, porque eso es importante. Entonces, entiendo que los místicos antiguos lo consideraban Merkabah como un lugar donde estaba el trono de Dios y Sí, que para acceder a ese lugar donde está el trono de Dios era algo muy complejo que implicaba una vida espiritual y mística muy, muy profunda y muy estricta, pero que hoy se le considera como una especie de carro, de vehículo individual que nos posibilita conocer a Dios. ¿Estoy entendiendo bien? sí, 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 Ok. sí. Eso es muy importante, tener la posibilidad de conocer a Dios.
A ver, el tema es el siguiente. Si yo pongo una tarea excesivamente difícil, ¿vale? Excesivamente exigente, ¿eh? Lo que voy a hacer es limitar el acceso, ¿vale? La tendencia a nivel de enseñanza espiritual va siendo de apertura por una sencilla razón, y es que cada vez el mundo necesita a más personas despertando su conciencia. ¿Mm? Un poco lo que hablábamos hoy detrás de cámaras. Mm, ¿Vale? Es decir, tenemos un mundo en el que lamentablemente, aunque hay mucha publicidad sobre la espiritualidad, a los efectos reales, concretos, muchas veces no somos capaces de un simple acto de generosidad o de consideración con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Entonces, eh, en determinado momento la Kabbalah se abre. ¿M? Creo que fue a mediados del siglo XX, si mal no recuerdo, que los maestros deciden, bueno, vamos a abrir este conocimiento, pero ya se venía sí, que antes era perfilando. nada más para ciertas personas y sobre todo, pues, los judíos, ¿no? Claro, sí. De Bueno, repente lo abrieron para el mundo. claro, hay una serie de consideraciones que tienen mucho que ver también con la historia del judaísmo, sería un poco complejo. Mm, También está el tema de la persecución que ha soportado y que muchas veces sigue presente, ¿no? El antisemitismo, etcétera. Entonces eso también creaba una serie de actitudes que eran más que cuestiones divinas, eran cuestiones humanas, porque al claro, final los místicos somos seres humanos. Entonces, operamos y somos hijos también todos somos hijos de nuestra época y de las circunstancias en las que vivimos y tenemos nuestras tendencias, etcétera, etcétera. Maestros de la era moderna que decían que si no eres judío, y hay gente que sigue afirmando que si no eres judío no puedes estudiar Kabbalah, ¿vale? Entonces, bueno, hay dos mentalidades. Está una mentalidad de apertura y hay una mentalidad de exclusivismo, de cierre, ¿no? Eh, Como siempre pasa con el ser humano. No es un problema solo con la Kabbalah, pasa eso con todo, ¿no? Hay claro, gente que, hay gente que de pronto no quiere popularizar determinados recursos porque si todos lo tienen, qué gracia. Vale. claro. Entonces, siempre tenemos en cierto aspecto el deseo de sentirnos especiales, de permanecer en una especie de club VIP. Y Grupo eso, de... oye, sí, pero sí. volvamos entonces. La Kabbalah es un vehículo, entonces hoy lo consideran los místicos modernos, un vehículo. ¿Cómo es este vehículo? Porque, a ver, yo quisiera leer lo que dice precisamente, ay, déjame lo busco, este, lo que dice este pasaje de Ezequiel capítulo 1 versículo, nada más voy a leer los primeros versículos del 9, del 4 al 9, porque si no es muy largo. Pero toda la descripción es del 4 al 26. Pero del 4 al 9 dice, de pronto fijé y vi que del norte venía un viento huracanado con una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes que tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Los 4 seres tenían alas y caras, y las caras se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Y bueno, sigue con la descripción de este vehículo, de esta especie de carro. Ujú. Entonces uno lee esto y se queda como muy, muy sorprendido, yo sé.
Claro, a ver, no es tampoco el objeto del programa de hoy, ¿no? Porque tendremos que hacer digamos, una exégesis de todo, de lo que leíste, de No, lo y que podríamos estar representa, de las, meses y meses. no, claro, claro, no, pero es que, vamos a ver, hay gente que sigue estudiando esos pasajes y hay muchísimas interpretaciones. Bueno, yo he escuchado también que la interpretación popular que lo que describía Ezequiel era el primer contacto extraterrestre, Ah, ¿vale? bueno, sí. Sí, entonces tenemos de todo, pero lo que es obvio es que utiliza un lenguaje simbólico. Claro, Yo apuesto como, vamos, eh, creo que estoy eh, bastante tranquilo en decir que lo que describe Ezequiel tiene un profundo carácter simbólico. claro, por Entonces, en supuesto. las características de las alas, los diferentes elementos, ¿vale? Los diferentes animales, las pezuñas que simbolizan la tierra, tenemos el elemento aire, tenemos el elemento fuego, tenemos los metales. Son características comunes en las descripciones de otras religiones, filosofías y escuelas místicas en las cuales están impresos ¿eh? determinados principios que tienen mucho que ver con la constitución material del universo, con las diferentes energías, las composiciones de esas energías. Entonces, más allá de si el profeta vio eso realmente o si es una interpretación con la cual quiere dejar una enseñanza, eso nos está hablando también de un nivel de percepción que está bastante lejos del ser humano común. Entonces, por eso decía que, fíjate que las meditaciones en la Sejalot, en, en los templos, ¿no? De intentar acceder a los templos mediante esos profundos procesos de purificación, fueron dando paso eh, a un misticismo más cercano, un misticismo más accesible para las personas. Entonces, esas meditaciones, por ejemplo, ya no se hacen más, al menos no de forma oficial, se consideran, no digamos superadas, pero se consideran imposibles porque como ya no tenemos la ceniza de la vaca roja, ya no lo podemos hacer. No existe el segundo templo. Entonces, ya, es como si se rompe un teléfono, ya no puedes hablar más. Hombre, te Ujú. conseguirás otro. O una radio, o Morse, o tocarás dos palitos con un tronco y te comunicarás. Nosotros cargamos en nuestra naturaleza la necesidad de comunicarnos con nuestro Creador. Sí, el segundo templo fue un templo judío que dejó de existir, ¿no? Claro. Ujú. Este, pero entonces, a ver, volviendo a ese tema de que es un vehículo, pues, como dices, todo esto que acabo de leer es lenguaje simbólico y es sumamente profundo, sumamente complejo, sujeto a muchas interpretaciones, y los grandes místicos lo siguen estudiando, ¿no? Eh, y es lenguaje simbólico, lo que tú decías, ¿no? Que simboliza el aire, que simboliza la tierra, simboliza pues energías que son importantes y fundamentales, ¿no? Pero volviendo a la idea de que es un vehículo individual, ¿cómo sería esto de un vehículo individual? Fundamentalmente, lo que hacemos nosotros es tratar de conectar, de construir nosotros nuestra Merkabah espiritual mediante Ok. nuestra disciplina personal, ¿vale? ¿Mm? Yo encuentro, si bien no se la asocia o no se la dibuja la Merkabah, porque es imposible, porque además que tampoco no hay un acuerdo sobre cómo era, para mí la representación básica de la Merkabah es el Maguen David o la estrella de David. ¿Por qué? Porque es una representación geométrica de un proceso que en Kabbalah llamamos sibuk o cópula,
Es decir, representa la cópula entre el cielo y la tierra. O sea, el triángulo que desciende es lo divino que se humaniza, el triángulo que asciende es lo humano que se diviniza. Todo el trabajo cabalista consiste en unificar cielo y tierra, no quedarte en el cielo, ni tampoco vivir en lo material, sino conseguir el difícil estado, ¿m? Que es lo que hace en realidad cualquier místico, ¿no? Que se precie, es el difícil estado de la unificación de las fuerzas santificadas, ¿eh? Con las energías materializadas. Porque en realidad esta manifestación es una expresión de la voluntad del Creador. Entonces uno no la puede descartar, si bien forma parte es solamente un escenario donde nosotros operamos, pero ese escenario está aquí, para decirnos cómo nosotros podemos, digamos, santificar el escenario. Hay mucha gente, muchos misticismos, y yo, bueno, fui cultor de diversas corrientes, entre ellos el budismo zen, etc. Hay una especie como de alejamiento, menosprecio, o eh, se le saca relevancia al plano material, pero resulta que en el plano material es la única manera que nosotros tenemos de operar, siendo a imagen y semejanza del Creador, como es santificando las cosas, ¿m? Adoptando una actitud espiritual madura, positiva. ¿Vale? Cuando yo ejerzo el bien, entonces estoy santificando. ¿Qué es santificar? Porque cuando uno dice santo, uno se imagina una cosa así como muy lejano de uno, ¿no? Como algo muy, incluso hasta no deseable, ¿no? Porque eso es un santo, digo. Persona que es un santo es como que un poco tonto, ¿no? Como que no tiene, como que vive en las nubes, pero no, es demasiado, es ingenuo, ¿no? La santidad no es Es ingenuidad. aburrido, ¿no? Además, ¿no? Claro, sí, sí. No, para la Kabbalah, la santificación significa que la persona ha tenido la experiencia de la unificación de lo material con lo espiritual. Sabe que todo es uno. Eso es santidad. Saber que todo es uno, pero no saberlo de palabra, ni saber porque uno ha leído un libro, o porque ha visto una película o un documental, sino saberlo. Es decir, sentir en su carne, en su espíritu, en su mente, en su corazón, que todo es uno. En ese momento, esos son esos momentos de epifanía mística, esos momentos de éxtasis místico, cuando uno se siente totalmente arrobado y uno siente que es, forma parte de un conjunto perfectamente ordenado. ¿M? Eso es un momento de santidad. Cuando nosotros tratamos a los demás, como si fuera con el amor con el que nos trataríamos a nosotros mismos, estamos santificando, ¿eh? Las relaciones humanas. Santificar es unicidad. ¿Vale? Entonces, ese vehículo, esa Merkabah, se crea, ¿no? Mediante esa unificación, es decir, mediante la comprensión, mediante la disciplina mística, mediante la plegaria, la meditación, el estudio, sobre todo mucho la autocontemplación, lo que llamamos en Kabbalah la corrección. Es decir, ¿qué es la corrección o tikkun? Es justamente como lo dice la palabra, es corregir nuestras carencias, corregir nuestras inconsistencias, volvernos coherentes. Una persona se vuelve coherente cuando lo que piensa, lo que siente, lo que hace están unificados. El problema es cuando yo hago una cosa, siento otra y pienso otra. O Ujú, pienso y siento algo y hago lo inverso. ujú. Entonces, nosotros no estamos unificados. Entonces, claro, no somos santos por eso, porque hay en alguna parte de la tubería que desciende la información desde el cielo, por decirlo de alguna forma, desde el plano espiritual, ahí hay una pérdida o una obstrucción que no permite que eso se concrete. Entonces, ese vehículo se representa individualmente con una estrella de David que se ubica generalmente en el corazón, ¿vale? Porque el corazón es el centro neurálgico
de todo el árbol de la vida, para quienes conozcan el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque está justo en el centro. Y entonces al estar en el centro puede equilibrar lo que viene de arriba con lo que viene de abajo. Entonces, nuestra Merkabah, aquello a lo que ingresamos, además de que también que es un elemento protector, es una energía en la cual uno se va enfocando ¿eh? y va creando un elemento de protección, porque todas las personas que se, se deciden por seguir el camino de la luz, inevitablemente, cada vez que tú haces un movimiento, cada vez que ejerces una fuerza, vas a obtener una igual y contraria. Entonces, todo esfuerzo hacia la luz va a obtener una respuesta de la oscuridad. Todo esfuerzo hacia el bien siempre tiene una resistencia del mal. Eso es algo obvio. Yo cuando quiero romper la inercia de este mundo, que según nuestros maestros dicen que es un 99% oscuridad, obviamente que voy a tener que hacer la fuerza que yo quiero hacer más la fuerza necesaria para romper esa resistencia. ¿Vale? Entonces, el enfocarnos, el concentrarnos y crear con nuestra fuerza espiritual esa imagen de la Merkabah, ¿vale? Esas imagen de esas energías que dentro de mí se conjugan para hacer un matrimonio entre el cielo y la tierra, eso me sirve como elemento protector y además como elemento unificador. Entonces establezco yo mi lugar. Entonces podríamos decir que quizás la variante más importante de la Merkabah original a la actual, o al menos la que yo considero más valiosa, porque en esto yo lo que sucede es que mi, mi didáctica siempre pasa por lo mismo. ¿Qué es lo que puedo utilizar? ¿Qué es lo que la persona puede hacer para cambiar su vida? Porque aquí podemos estar discutiendo, claro, como tú decías, ¿no? Días y días sobre los símbolos que vio Ezequiel. Nos vamos a dar una panzada de teorías y vamos a disfrutar un montón y nos vamos a tomar unos vinos y vamos a charlar y al final del día no vamos a conseguir nada, porque no podemos hacer nada con eso, son solo especulaciones. Entonces, creo que la Kabbalah lo que ha hecho ha sido tratar, y en eso están todos mis esfuerzos, en que todos los conocimientos teóricos que tengamos lo podamos condensar en algo práctico. Entonces, volver a esa Merkabah enorme, inaccesible, muy compleja, obtener una versión portátil de esa Kabbalah. ¿Vale? Obtener una versión accesible de esa Merkabah, perdón, se me Te doy confunde. mi versión portátil, o sea, Ujú. te digo cómo lo estoy entendiendo. A ver, ahí va, ¿cómo lo estoy entendiendo? Mi Sí, versión sí, sí. portátil. Dispara. Hay hay una energía universal y una energía que por ser universal también está en mí, Ujú. cuyos elementos de estas energías pueden ser todos estos montón de símbolos que vio el profeta, que pueden representar lo espiritual, lo mundano, el fuego, los cuatro elementos, no importa, es secundario. Hay una energía espiritual, vital, universal, que está dentro de mí y que yo puedo despertar en mí a través del estudio, de la meditación, de la oración, de la contemplación, del autoconocimiento. Y esta energía se va a manifestar, si pudiéramos verla, así lo estoy entendiendo yo, como la figura de la estrella de David, ¿no? Dos triángulos, uno invertido y así. Así se manifiesta esta energía. Y esta energía, si realmente la vivo, que necesita trabajo, pero que ya no es inalcanzable como antes, pero que necesita trabajo, me va a permitir en este estado de santidad que es entender que todo es uno, que he podido unificar el cielo y la tierra, y eso me permite entender, no Dios, pero sí la gloria de Dios. Ujú. Ujú. ¿Puede Sí, ser algo así? sí, sí, sí. Obviamente que esto es una descripción
como siempre digo lo mismo, esto es una descripción teórica de algo que la persona tiene que obtener por sí misma, entonces, Sí, eso no es una experiencia única y personal. claro, 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 o sea, sobre todo tenemos que entender la Merkabah como la posibilidad, ¿vale? Una posibilidad más allá, porque tenemos en la Torá, en la Biblia, tenemos dos dioses, un Dios que está muy lejano, ¿vale? Que es el Dios que se estudia por la enseñanza del Bereshit, del Masé Bereshit, ¿no? Que nos enseña el Dios de la creación, es un Dios que está como muy distante, y el Dios de la Merkabah es ese Dios que se presenta a los profetas, es ese Dios que habla, ese Dios que adquiere forma, que no podría tenerlo, pero que de alguna forma se condensa en alguna clase de manifestación con la que uno pueda acceder. Entonces, la Merkabah es una especie de antropomorfización de ese Dios, que eso ni los cabalistas ni los judíos lo hacen, no le ponen nunca forma humana a Dios, porque se considera que son incompatibles, o sea, es como querer poner un reactor nuclear dentro de, no sé, de una caja de cerillas, o sea, es imposible, Es ¿vale? imposible. Explotaría, ¿vale? Entonces, Demasiado, es demasiado, o sea, sí, es que quererle poner forma humana a Dios es minimizarlo, o sea, es absurdo. nosotros, lo que sucede es que lo que concebimos nosotros de Dios es el Dios a nuestra medida, es a la medida de nuestras percepciones y de Ujú, nuestra concepción. Entonces, claro, obviamente, en una época determinada se hablaba bueno, por eso hay mucha gente que se piensa que Dios es un señor con una barba y con un garrote en una mano y una moneda en la otra, y si te portas bien, te da la moneda, y si te portas mal, te da con el garrote. ¿Por qué? ¿Porque Dios es eso o no? Claro, no, pero sinceramente, mucha gente que todavía lo cree. Yo lo respeto ujú, porque es su ujú. manera de acceder. Yo considero que es errónea, o por lo menos es insuficiente. ¿Vale? Insuficiente. Es insuficiente, es una información no depurada sobre lo que es el creador, porque cuando tú te pones a analizar, de pronto estudias un poquito de astrofísica, que a mí me apasiona, te das cuenta que te imaginas lo que hay antes del Big Bang. Entonces, tú te imaginas todas las galaxias, el mega, hiper, supercomputador que se necesita para mantener todo eso en equilibrio y que cada meteorito que entre en un sistema solar necesita que todos sus planetas se ajusten para no desbaratarse y no crear colisiones. Entonces, tú te imaginas eso y dices, vale, ya el universo me cuesta conceptuarlo. Imagínate, ¿eh? La inteligencia no dependiente, ¿no? Porque todo el universo es dependiente, una cosa depende de la otra. En algún momento, filosóficamente, llegamos a la cuestión de que debe haber un elemento, si todo lo que ha aparecido dependiente, tiene que existir un elemento no dependiente que contenga a las demás. Entonces, imagínate tú poder siquiera conceptuar, yo es que a mí es que se me queda ya la cabeza nula, simplemente intentando pensar en esa naturaleza. Entonces, pero a lo que podemos acceder nosotros sin rompernos la cabeza, pero al mismo tiempo sin tampoco quitarle esa naturaleza divina, es entender que hay una serie de manifestaciones de esa energía divina con las que nos podemos conectar. Eso. Hay Entonces, manifestaciones de la energía divina con la que nos podemos conectar. Ok. exacto. O sea, que la Merkabah haría posible que un ser humano entre en contacto con su creador. ¿Mm? O por lo menos esto es como, vamos a ver, esto es como cuando, imagínate que viene un amigo a tu casa y te deja un regalo y se va. Entonces tú no ves a tu amigo, pero por el regalo sabes cuáles han sido sus intenciones, sus sentimientos, sientes su amor, ¿vale? Esto es lo mismo con Dios, ¿vale? ¿No? Cuando nosotros decimos Dios por utilizar un término, porque en realidad casi que no podríamos nombrarlo. Incluso cuando en Claro. Kabbalah hablamos que trabajamos con los nombres de Dios, en realidad, el Dios propiamente dicho no tiene nombre, ¿vale? Lo que nombramos son virtudes, somos diferentes partes del software de Dios. Sí. Entonces, si pues, tenemos el programa, bueno, tenemos el editor de texto, el editor gráfico, entonces cada nombre, ¿vale? Sirve para conectar con determinadas cualidades. Entonces, lo que hago yo cuando intento explicar lo de la Merkabah con un sentido útil, ¿vale? Es que yo soy responsable por crear ese vehículo, esa carroza de fuego,
Mm. ¿Mm? Soy yo responsable de crear esa carroza, que será una versión reducida, pequeña o descafeinada, lo que quieras, pero es una. Y entre una y ninguna hay una diferencia abismal. De hecho, nuestra mente, todo nuestro aparato emocional, si se concentra en esa idea de ingresar a ese vehículo en el cual yo voy a presentar mis respetos al Creador, voy a entrar a ese templo interior y eso me va a acompañar todos los días, en cada momento. Entonces yo voy a cambiar literalmente mi forma de actuar. Empezando, me voy a tratar a mí mismo de una manera diferente. Porque si yo cargo eso, es lo mismo que si alguien tiene, no sé, si le das a alguien un jarrón chino que salga a 5 millones de dólares, ¿vale? ¿No? Y lo haces caminar por un sitio lleno de piedras. ¿Cómo va a caminar esa persona? Con muchísimo cuidado, ¿vale? O sea, ¿no? Que tengo algo muy valioso. Bueno, entonces imagínate que ese jarrón lo tienes tú dentro. No lo vas a querer romper, ni lo vas a querer corromper. Vas a querer tratarlo bien. Vas a cuidar tu salud, vas a cuidar tus relaciones contigo mismo, con los demás. Entonces, al final, ese vehículo, en el fondo, que ese vehículo espiritual, te ayuda a transformarte en ti mismo, casi haciéndote trampa, cuando te das cuenta, tú mismo te estás transformando en ese vehículo. Ya después se verá, no es tan importante para mí, desde mi punto de vista, no es tan importante para mí llegar a sitios celestiales, que los hay sitios concretos, ¿vale? Eso, bueno, quedará en la percepción o la experiencia de cada persona. Mi experiencia es que sí, esos sitios existen, ¿vale? Pero incluso el acceso a esos sitios, los seres humanos comunes y corrientes, yo me incluyo entre ellos, más allá de la experiencia y del éxtasis obtenido, no le sacamos excesivo provecho porque lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de purificación aquí, en este plano. Entonces, digamos que las experiencias espirituales lo que hacen es fortalecernos, darnos la información, darnos la energía y la convicción necesaria para entender que, bueno, este plano es una ilusión. ¿Mm? Como dicen los hindúes, es maya, es ilusión, porque es un engaño de mis sentidos, porque yo toco este teléfono y mis sentidos me dicen que esto es sólido, pero la ciencia me dice que estos son átomos, entonces están vibrando, y si están vibrando no pueden ser sólidos. Lo que sucede es que mi cerebro llegó a un acuerdo con la realidad para poder manejarla. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros tuviéramos, ¿qué es lo que sucede cuando, que lo hablamos creo que en nuestra primera charla, con la iluminación? Cuando uno accede a la iluminación, o aparte de ella, uno tiene unas percepciones, ¿vale? Que derriban totalmente las percepciones, los consensos a los que llegó nuestro cerebro para poder entender esta realidad. Entonces causa un impacto tremendo. Y hay gente, a mí personalmente me tuvo un año casi al borde de la crisis, por no decir dentro de la crisis, que bueno, con la ayuda de otros hermanos del camino lo pude superar, pero no es tan sencillo romper esta estructura como en la película Matrix, ¿no? Tomarte la pastillita roja y verlo y que te digan, bueno, salta del edificio que no pasa nada, esto es un sueño. Hay que Sí. tener mucho coraje, ¿vale? Y eso es lo que sucede con nuestra realidad. Entonces, nosotros vamos modificando nuestra realidad, integrándonos, ¿eh? Unificando, lo de afuera con lo de adentro. Nosotros al mismo tiempo también somos dos mundos diferentes. Está lo que sucede fuera de mí y lo que sucede dentro de mí. Tenemos el arriba y el abajo. Yo siempre les enseño a mis alumnos, ¿no? La línea vertical y horizontal. En la línea horizontal tengo el adentro y el afuera, ¿vale? Y la vertical tengo el arriba y el abajo, lo espiritual y lo material. Entonces, sería mejor, en vez de la palabra carro, sería un vínculo. Y nosotros somos los que vamos a crear ese vínculo. De eso se trata la Merkabah. Y al final, pues, esa energía y esa Merkabah quizás somos nosotros mismos. Probablemente muchas de las cosas que nosotros estemos persiguiendo como algo exterior a nosotros mismos, seamos nosotros mismos en el sentido, pero no en el sentido de que porque hay gente que dice, yo soy Dios, porque sí, no, tú no eres Dios, tú eres una parte, ¿no? Una parte no puede contener el todo, pero lo que tenemos nosotros son sentidos internos que nos conectan con esa realidad.
Esos sentidos internos que nos Nosotros tenemos, y eso, y lo que sucede, el problema con eso, que no solo no los traemos de fábrica, tenemos que tomarnos la molestia de desarrollarlos, aunque hay gente que nace con ciertas virtudes, ¿vale? No solo, que tampoco es eso, ¿no? Hay gente que tiene capacidades perceptuales, extrasensoriales maravillosas. No solo, por sí solo tampoco eso nos ayuda. Nosotros tenemos que tener la herramienta, y la capacidad interpretativa de lo que recoge esa herramienta. No solo es la información que obtengo, a mí no me sirve de nada tener una visión súper mega mística si no tengo las herramientas para hacerle la exégesis, para hacerle la interpretación a esa información. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, un radiotelescopio envía una serie de señales o tiene una cantidad de datos maravillosos. Pero si tú miras esos datos y no sabes cómo interpretarlos, esos datos no te sirven para nada. Por lo tanto, si a ti te dice, si tú ves un ángel de 5 cabezas y con un, no sé, rodeado de fuego, y tú de pronto dices, no sé, me habré drogado en la noche. No, 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 claro, no sé qué ha pasado. Cené demasiado y he tenido una alucinación. Y de pronto has tenido, es decir, puedes recibir esa luz, pero no has desarrollado, a su vez, que esa es la otra parte, ¿vale? No he desarrollado los criterios para poder interpretar. Y para eso están nuestros maestros, gracias a Dios. Porque siempre caminamos a hombros de gigantes, como decía Isaac Newton, ¿no? Entonces, lo del vínculo también es muy bonito, ¿vale? Lo del vínculo es muy bonito. Lo que sucede es que yo unifico eso, lo del vínculo, como que el vínculo es mi decisión de meterme dentro del carro, ¿vale? Sí, Es porque el mi carro, decisión. Ujú. ¿vale? Si no tengo la voluntad, si yo no tengo el impulso o la necesidad, porque además que la comunicación con las fuerzas superiores operan desde una necesidad muy profunda. Eso no se puede fingir, ¿vale? Entonces, y cuanto más profunda es, ¿eh? Más sacrificios está uno dispuesto a hacer y más cosas deja uno por el camino para integrarse con eso, ¿no? Con esto no quiero decir que uno convierta en una seta y se vaya a la mitad de la montaña. No quiero decir eso, sino que hay muchas cosas de sí mismo, que la persona renuncia, muchas frivolidades y muchas cosas que son realmente superficiales, ¿m? E incluso aunque sean inocuas, en algunos casos, representan un obstáculo para la persona que realmente se quiere. Es como tener muchas cosas en una habitación que no me permiten hacer, no sé, quiero bailar y si tengo la habitación llena de cosas, no puedo bailar porque no tengo el espacio necesario. Entonces, tenemos que abrir. En ese caso, lo que yo hago cuando me enfoco, ¿m? En mi Merkabah personal, en mi carro personal, es decir, ¿cómo tengo yo mi vehículo? ¿Cómo tengo mi carro? ¿No? Es como si tú vas a salir a trabajar. A ver cómo está. ¿Cómo están las ruedas? ¿Cómo está el volante? ¿Tengo los cristales limpios o no puedo ver hacia afuera? ¿Vale? Entonces, mi vehículo personal, mi vehículo interior, ¿cómo está? ¿Cómo está formado? ¿Vale? Es decir, está lleno de miedos, está lleno de ansiedades, estoy sumido en una serie de depresiones, Enojos. enfados, o sea, todas esas cosas, yo tengo que revisarle la mecánica a ese carro. Tiene que estar en condiciones, porque además que eso es fundamental, porque si no, yo no me voy a poder desplazar. Interiormente no voy a ningún sitio. Entonces, yo lo considero mucho más positivo, mucho más útil, cuando hablamos de la marca VA, intentar encontrar ese vehículo. Y si en algún momento vemos Los Ángeles con las cuatro caras, y eso, perfecto, pero será porque lo necesitamos. Pero antes de llegar a vivenciar esas maravillas, antes tenemos que realizar muchos procesos de rectificación interior que empezando no nos dejan ser felices. Y uno de los objetivos de la Cábala es ser feliz. Claro. No la felicidad tonta, no la felicidad vacía, de la satisfacción momentánea, sino la felicidad Ajá. real, ¿vale? Esa felicidad que entiende que la vida es fluctuación y entonces yo me acostumbro a esa fluctuación y como contemplo desde arriba las cosas,
ya no interpreto la realidad de la misma manera, me lo tomo con mucho más calma, porque entiendo que hay causas que están muchas veces fuera de mi control o fuera de mi capacidad de percepción también, y que yo doy por bueno que lo que sucede es voluntad divina. Y entonces recito la famosa frase, ¿no? Gamsu Letová, todo es para bien, y acepto que lo que ocurre está ordenado de una forma tal en que va a ser la mejor manera posible en la que suceda. Entonces, ¿qué sucede? Con esa actitud, yo mirándome desde arriba y entendiéndome que sigo permaneciendo aquí en este plano y estoy obligado a operar en este plano de la mejor manera posible, voy a contemplar la vida de una forma mucho más plena, mucho más estimulante, porque contemplar la vida solamente desde el triángulo de abajo, desde lo terrenal, es una vida desesperante, es una vida realmente sin muchas perspectivas de ser feliz, porque tenemos las guerras, el hambre, la corrupción, lo tenemos todo. ¿Vale? Todo para decir, este mundo, como todos decimos, ¿no? Yo lo digo también en broma, a veces, que venga el meteorito, porque ya es como que ya, claro, sí, es que ya lo es tan disparatado que no se nos ocurre cómo resolver esto, ¿no? Y por eso siempre digo que Dios nos tiene una paciencia tremenda, porque este experimento, si yo lo hubiera hecho con 4 o 5 ratones, hacía rato que lo habría terminado. Pero claro, gracias a Dios, yo soy un simple hombre y Dios está ahí y sabrá lo que hace, el bendito sea. Sí, bendito sea. Joseph, yo no quisiera, pero ya se nos acabó el tiempo. Bien. Te quiero agradecer nuevamente por un hermoso programa. Si la gente quiere contactarte, tú das cursos, Y, ¿cómo uno te puede seguir o informarse de tus cursos? bueno, tengo unos cursos que son clases grabadas, y las voy distribuyendo según la necesidad de la persona, según el avance de la persona. Y se pueden conectar conmigo a través del Facebook, Joseph Beira, o a través del Instagram también. Y bueno, y a partir de que se comuniquen conmigo, me mandan un mensaje privado. O me pueden escribir también a Kabbalah y Vida Espiritual, que es mi canal de YouTube. También me buscan por Joseph Beire, también me... Kabbalah y vida espiritual. Ajá. Este, Es tu página web. sí, sí. Ok. Aunque creo, espera, no, ahora creo le he cambiado el nombre. Creo que al final le cambié el nombre. Sí, Kabbalah la Jabot Esh, que vendría a ser como Kabbalah de las llamas de fuego. Sí, creo que le cambié el nombre. Ahora estoy... Hace tiempo que no subo cosas. Bueno, te Sí, he buscamos como cambiado. Joseph Beira y sí te Sí, encontramos. sí, es prácticamente imposible que os perdáis. Vale. Entonces, ahí os comunicáis conmigo y no hay problema y vemos cuáles son las necesidades de la persona y ahí, bueno, le ofreceré el material que tengo disponible. Si le vale, pues genial. Joseph, muchísimas Gracias gracias. a ti. Y muchísimas gracias, amigos. Los espero la semana que entra. Gracias por el privilegio de su atención. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.